las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas. Y yo soy Paco Azuara. Y hoy tenemos un gran honor, un gran capítulo. Estamos muy emocionados. Hoy nos acompaña Christian Duverger. Bienvenido, Christian, a Hierogamia. Gracias por la invitación. Ok, bueno, Christian es uno de mis autores favoritos. Es Gracias. una persona cuyo pensamiento he seguido por muchos años ya desde que estaba en la universidad, y quiero que sepas que para mí es un sueño cumplido estar hoy aquí contigo. Para quienes no conozcan el trabajo de Christian es historiador, es arqueólogo, es antropólogo, y el centro de su investigación es la vida de Hernán Cortés. Sí, pero la vida prehispánica también. Sí. Y lo que me permitió entender la actuación de Cortés es precisamente entender toda la parte prehispánica, porque normalmente los arqueólogos no saben nada del mundo hispano, del mundo hispánico y del mundo ibérico del siglo XIV, XV y XVI, y los historiadores no tienen ni que trabajan con archivos y a veces conocen el funcionamiento del mundo ibérico, pero no tienen ninguna idea de lo que era el mundo prehispánico, la arqueología prehispánica. Entonces, por suerte, pertenezco a los dos mundos. Sí. Entonces, por eso he podido desarrollar una visión de Cortés un poco diferente de lo que se puede encontrar en los libros de texto. Sí. Y además con hipótesis profundamente de ruptura, ¿no? O sea, la crónica de Bernal del Castillo y su verdadero autor, y bueno, todas estas cosas que planteas, ¿no? Sí, son dos cosas. Lo que explico en mis libros es, uno, que Cortés llega con una visión de lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque vive 15 años en las islas. En un primer momento en Santo Domingo y luego en Cuba. 15 años. Esas dos islas pertenecen a lo que llamamos Mesoamérica, que es el mundo mexicano, que es el mundo azteca, etc. Entonces, hay que entender que en esas islas se habla náhuatl, al lado de dos otros idiomas. Uno más importante es el taíno, otro sería el macorí, por ejemplo, pero se habla náhuatl. Entonces es una inmersión de 15 años de Cortés que se siente a gusto en este mundo indígena. Entonces vive con una mujer indígena y vive una vida, y vamos a decir, mucho más indígena que española. Y a Cortés le gusta. Y cuando es testigo de lo que ocurre en las islas, que es la destrucción de los pueblos originales, porque eso es una realidad. Sí. En 30 años de presencia española en las islas, a partir del descubrimiento de 93 y de 1492-93, y de Cristóbal Colón, desapareció el 90% de la población de las islas. Entonces Cortés es un testigo de lo que ocurre y desarrolla una visión que va a ser la visión del mestizaje. ¿Dónde sacó esa visión del mestizaje? Del mundo prehispánico y del mundo continental, donde lo que será México. Y para entender cómo funciona Mesoamérica, hay que entender que es un mundo de ciudades que son grupos de sedentarios que se dedican a hacer agricultura, pero son sedentarios. Significa que después de 2, 3, 4 generaciones enfrentan un problema que es la consanguinidad y
que finalmente el problema se resolvió con la aceptación de migrantes, de nómadas, que normalmente estaban en el norte de Mesoamérica, pero que siempre tuvieron el deseo de entrar en Mesoamérica para sedentarizarse. Lo que en sí es un misterio, porque un grupo nómada quiere asentarse y decidir vivir una vida de sedentario. Es un gran misterio, pero es algo que ocurrió en varias partes del mundo. Y no voy a contestar por qué los nómadas quieren sedentarse. Pero eso ocurrió. Y finalmente, durante 25 siglos, Mesoamérica, pues los agricultores sedentarios aceptaron esa aportación humana y integraron esos migrantes, modificando sus reglas y sus creencias. Por ejemplo, los agricultores básicamente tienen culto al maíz, a la producción de la tierra, etc. Los migrantes son nómadas, entonces son cazadores, recolectores y tienen, vamos a decir, dioses un poco diferentes. Entonces, lo que llamamos Mesoamérica hoy es el producto de la fusión de dos mundos, el mundo de los agricultores sedentarios y de los nómadas, cazadores y recolectores. Y Cortés entiende todo este proceso. Entonces, va a solicitar su integración en el mundo mexicano como lo hicieron los chichimecas. Los chichimecas durante 25 siglos va a solicitar su integración y por eso Cortés llegan, la tropa de Cortés viene sin mujeres y porque Cortés entiende que para tener la integración hay que hacerlo a través de la mujer. Ok, él sabe esto por lo que del mundo náhuatl o de México se sabía en las islas, o sea, ¿cómo es que él ya llega con esa idea? Sí, se sabía en las islas cómo funcionaba México. Era el mismo, es como, no sé, Bélgica y Francia, lo que pasa en Francia, los belgas sí conocen algo de lo que pasa del otro lado de la frontera. Es un poco la misma cosa. Son territorios vecinos. Entonces, en las islas se sabía perfectamente cómo funcionaba Mesoamérica. Entonces Cortés está al tanto y decidió utilizar esa capacidad que tenía Mesoamérica para integrar migrantes, decidió utilizarlo para solicitar su integración. Lo que es muy diferente de una guerra de conquista, porque la realidad es que Cortés llega con 500 hombres. Solteros. Bueno, pero 500 hombres y sin armas. Y cuando revisamos los textos, al momento de la salida hacia México, y los miembros de la tropa de Cortés dicen, pero no tenemos un problema, no tenemos armas, ¿cuál va a ser, cómo vamos a hacer la conquista? Eso es una inquietud de los hombres. Dicen que no hay armas, y es cierto. Tienen espada. La espada, hay que entender que no es un arma de guerra, es un arma de seguridad, un arma personal, pero no es un arma de guerra. De arma de guerra había como 15 ballestas, 15 arcabuces y 12 cañones que eran muy pequeños cañones y que normalmente venían para armar los barcos. Había 12 barcos en la expedición de Cortés y había un pequeño cañón por barco como especie de defensa, pero es mínimo realmente. Lo que podríamos considerar como armas son los caballos. Cortés llega con un poco más de 15 caballos, creo que son 17, eso depende de los textos, pero la caballería sí es un arma, y en el mundo occidental, el mundo europeo,
el caballo es un arma de guerra. La caballería y luego los tanques, etcétera, siempre fue un elemento de un ejército. Pero sí, pero podemos considerar que los caballos sirven a otra cosa que hacer la guerra. Entonces, en el contexto mexicano y Cortés, podemos considerar que Cortés llega prácticamente sin armas, sin ejército y sin armas, porque 500 hombres no es un ejército. Un ejército de la época, por ejemplo, el ejército de Carlos V, cuando hay una batalla, hay entre 30.000 y 45.000 soldados de cada lado. Eso es un ejército. 500, no. 500 no. Entonces, ¿cómo va a ser Cortés? Tiene la idea de entrar en México y solicitar su integración. Y es lo que va a pasar. Y lo que decías de que la integración se hace a través de las mujeres, ¿nos podrías hablar un poquito de esto? Sí. Normalmente en el mundo prehispánico, los migrantes, que son nómadas, llegan casados con hijos, lo que es normal, es la vida normal. Pero la condición de la integración es contraer matrimonio con una mujer de la ciudad, una mujer sedentaria. ¿Por qué? Porque la mujer representa la fecundidad, pero no en el sentido que podemos pensar. La fecundidad la tiene la tierra y la mujer es una extensión de la fecundidad de la tierra. Entonces, para acceder a la tierra, cultivarla y utilizar la fecundidad de la tierra, hay que tener una mujer de la ciudad que permite la relación del hombre con la tierra. Wow. La continuidad de la... Es una especie de continuidad del principio de fecundidad. Entonces llegan los chichimecas con su familia y la obligación de la integración es contraer un matrimonio con una mujer local. Por eso se desarrolló un sistema de poligamia, porque no había otra solución. El mundo mesoamericano es un mundo poligámico, porque era la obligación. Los nómadas no tenían otra solución de integrarse que tomando una mujer local. Y es lo que pasa cuando Cortés llega, por ejemplo, en Centla, que va a ser el primero desembarque, llega a Centla y pues hay una parte de batalla, etcétera, porque los habitantes de Centla tienen mal recuerdo de lo que pasó en la expedición precedente, pero hay una batalla. Vamos a decir que los caballos ganan la batalla, porque fue una sorpresa. Y luego regresamos al funcionamiento del mundo prehispánico. ¿Y qué hacen los habitantes de Centla? Centla hoy se llama frontera, y es la ciudad que está entre Tabasco y Campeche, que realmente era una frontera de una zona que a veces se llama la zona maya y la otra parte era la zona náhuatl, pero en realidad no era tan tajante, ¿no? Pero en Centla, ¿qué hacen los caciques? Ofrecen 20 mujeres a Cortés, lo que significa, aquí están sus esposas, y es un rito de aceptación. Evidentemente son 500 hombres, se ofrecen 20 mujeres. Entonces, está complicado. Pero es interesante, lo explico en uno de mis libros, cómo Cortés va a distribuir las esposas o las compañeras tiene 500 hombres y hay 20 mujeres. ¿Y saben lo que va a inventar Cortés? El orden alfabético. Sí, porque lo que significa que Cortés conoce el primer diccionario, que es de la época, que es un diccionario, y un diccionario, hay 2 o 3, pero el más conocido es el de Calepino, que dio la palabra calepín, ¿no? que es calpin en varios idiomas, y porque es un fray
italiano que inventó el primer diccionario y las entradas se hacen por orden alfabético. Entonces Cortés decide que los que se llaman Antonio, Alfredo, Alfonso, tienen derecho a tomar una esposa de Centla. Y los que empiezan con M, con Manuel, etc., no hay que olvidar, no es tu turno, ¿no? Entonces, eso funcionó y hubo una distribución. Normalmente, eso significa que tienes que tomar la mujer que te ofrecen los nativos, pero tienes que quedarte. Y Cortés titubea. Y lo vemos en los textos, lo dice él mismo, y si va a fundar una ciudad gemela de Centla o no. Y finalmente decide que su objetivo es México, Tenochtitlán, la capital de los mexicas, de los aztecas, y finalmente va a aceptar las mujeres, lo que da inicio a un proceso de mestizaje, pero no respeta la regla de la sedentariedad. Entonces, finalmente roba las mujeres ofrecidas en Centla. Pero el proceso se repitió en todas las ciudades, en Veracruz, en la llegada de Tlaxcala, etc. Cada vez los nativos ofrecen mujeres, es una señal de aceptación de la integración. Y eso es un rito prehispánico. Y si no conocemos el rito prehispánico, podemos leer eso como lo hace, por ejemplo, Gómara en su crónica. Gómara dice, ofrecieron mujeres para hacer pan, porque la idea que esos pobres hombres, ¿no?, que vienen solteros, ¿cómo van a comer? Entonces es una visión totalmente occidental y no Gómara, que nunca estuvo en México, no puede entender cuando escribe eso cómo funciona el sistema del mestizaje. Sí, entonces estamos hablando de que está la semilla o que Mesoamérica funciona ya con respecto a la hibridación como piedra angular de la sociedad. Lo que llamo mestizaje es a la vez un mestizaje de las sangres y un mestizaje cultural, religioso, etcétera, técnico. Y tenemos larga información sobre el proceso y la verdad es que tenemos ecoes de las pláticas entre Moctezuma y Cortés y de veras Moctezuma está interesado por dos elementos: el hierro, que no existe realmente bajo esa forma en el mundo mesoamericano. Conocen el oro, la plata, el cobre, pero el hierro no. Entonces tienen un interés con las espadas, los cuchillos de hierro. Y el caballo. El caballo interesó mucho desde el inicio los mesoamericanos. Y luego vino otro tropismo, que sería el alcohol fuerte, el alcohol de destilación, porque no hay alcohol destilado en Mesoamérica. El alcohol más fuerte es como una cerveza, ¿no?, que es el pulque, que puede llegar hasta 5, a veces 6 grados. Un fermentado. Que es fermentado. Y cuando llegan los españoles con vino o con alcoholes más fuertes, eso sí, pero es posterior al contacto. Se desarrolló el deseo de alcohol mucho más tarde, pero fue un elemento de la penetración occidental en el mundo, por ejemplo, en Norte de América, y se utilizó mucho el gusto para el alcohol para destruir las sociedades indígenas. Pero lo que significa que sí hay un interés en el mestizaje mutuo. Hay un interés de Cortés porque lo veo como un camino de integración. Evidentemente Cortés quiere ser tlatoani, al lugar del tlatoani, pero también los mexicanos tienen un interés para el caballo y el hierro al inicio. Eso es lo más importante. Sí, hay un pensamiento que ya de raíz en Mesoamérica es híbrido, del que Cortés se entera y con el que además llega aquí.
Eso es. Llega aquí y entonces, bueno, para mí yo estoy completamente de acuerdo contigo que él es el padre de la patria y la parte que más me llama la atención es que que México es un proyecto híbrido ya en su gestación, en su concepción más primaria. Absolutamente, y creo que el problema de México es precisamente no reconocer su estatuto mestizo. La verdad es que no sabemos al momento de la llegada de Cortés si va a funcionar el proceso o no. Entonces vemos los indígenas ofrecer mujeres. Por ejemplo, los de Tlaxcala ofrecen solamente 5 mujeres, pero a los lugartenientes de Cortés. Sí, 5 importantes además, Sí, ¿no? por una cuestión de estatuto, ofrecen princesas para los lugartenientes más importantes de la tropa de Cortés, etc. Y el propio Moctezuma va a ofrecer una de sus hijas. Isabel. Tenía, no, Okay. eso fue después. Pero tenía como 70 o 80 hijas. Moctezuma tenía como 150 hijos. ¿Por qué? Porque tenía más o menos este número de esposa. Porque para controlar una tierra tienes que tener una mujer que controla la tierra. Entonces, si quieres sembrar maíz en Tlacopan, tienes que tener una esposa de Tlacopan. Si es en Metepec, tienes que tener una esposa y que te da acceso a la tierra de Metepec. Es lo que pasó con Cortés, pasó con Moctezuma, evidentemente. Entonces, cuando creció el imperio, lo que llamamos imperio, que es una mala palabra, pero lo llamamos imperio azteca, imperio mexica, y los tlatoanis tuvieron que aumentar su número de esposas. Claro. Sí, Claro. Es lógico Sí. en el contexto mesoamericano. Entonces Cortés había muchas hijas y ofreció una a Cortés a su llegada el 8 de noviembre de 1519. Sí. Eso es totalmente comprobado. Y el personaje de Malinche, bueno, entiendo que además está mal entendido el nombre de Malinche, ¿no? O sea, que Malinche era él. Sí, eso sí, es un poco técnico, Sí. pero Cortés hace una operación, vamos a decir, psicológica muy importante. Eso, sí. En el mundo prehispánico, el mundo mesoamericano, náhuatl en particular, la mujer está en el segundo rango. Pero históricamente la mujer tenía una gran importancia. ¿Por qué? Porque el mundo prehispánico es un mundo antropocéntrico, lo que significa que el modelo de organización del universo es el hombre. Sí. Y en el sistema humano, la mujer tiene el calendario, ¿no? Porque la mujer tiene ciclos, Sí. si se embaraza va a durar 9 meses, etc. Y entonces la mujer ofrecía en un mundo antropocéntrico la posibilidad de medir el tiempo. Entonces la mujer está en el centro de la creación del calendario. Lo que es un elemento de control del tiempo y de control del cosmos. Entonces la mujer tenía una gran importancia y los náhuatl, pues acuso los náhuatl, quizá hay otros, pero yo creo que más o menos estoy en la verdad, pero los náhuatl han menorado el papel de la mujer y vamos a decir de manera un poco más explícita que los hombres robaron el papel de la mujer y los papeles sociales de la mujer. Lo que significa que inicialmente, vamos a tomar un ejemplo, el número 2 hay un tlatoani que es el número 1 de la gobernancia de la época. El número 2 se llama Cihuacoatl. Cihuacoatl significa serpiente mujer. ¿Por qué?
porque inicialmente era una mujer y que finalmente en la cúpula del poder había un hombre y una mujer para representar toda la sociedad, Claro. que por mitad es de hombres y por mitad de mujeres. ¿Y qué hicieron los Nahua, la Nahua que incriminó? Y robaron el papel de la mujer. Entonces, al momento de la llegada de Cortés, el Cihuacóatl es un hombre que se llama todavía Cihuacóatl, pero es un hombre en lugar de ser una mujer. Entonces, Cortés tiene la suerte de enamorarse de una mujer que conocemos como Malinche, y Malinche le proporcionó toda la información. Y Cortés descubrió que había un gran interés a rehabilitar la mujer para que recuperara su papel social la mujer. O sea, ¿el interés era social? O sea, era un interés social de... Eso es. Ok. Pero yo considero que lo hizo por amor. Que Yo la también relación, considero. no, que la relación es una relación de amor. El amor, como el odio, es algo absolutamente natural en la historia de las sociedades humanas. Entonces no podemos rechazar el amor. El amor existe, la atracción mutua existe. Entonces Cortés y Malinche se enamoran. Es mutuo, lo que podemos decir una historia de amor. Muy bien, y Malinche va a entrar en comunicación con Cortés y le va a explicar en náhuatl, porque yo escribo la historia al revés, ¿no? Siempre en los libros de texto se dice que Malinche aprendió el español, pero fue al revés. Cortés llega en México sabiendo hablar náhuatl, porque en Santo Domingo, tanto en Santo Domingo y que en Cuba se hablaba náhuatl. Entonces, una persona que vive en un país durante 15 años Claro. sin hablar el Sí, idioma, no es perdón, posible. ¿no? Pero, entonces, en el caso de Cortés, conocía el náhuatl. Lo que permitió el primer contacto. No digo que Malinche después de un cierto momento no entró en el español, claro que entró en el español, pero no sabemos en qué idioma hablaban, pero se entendían, y Malinche explica a Cortés todo eso, la marginalización de la mujer, y Cortés, como hombre inteligente, podemos considerar que fue una visión cínica o fue una visión más Como provechosa, tal vez. más intuitiva o con más atracción por la mujer, pero no sabemos. Pero Cortés decide de presentar una pareja, y no se presenta como un hombre soltero, pero se presenta siempre al lado de Malinche, como si fuera una especie de pareja semidivina o Simbólica. simbólica. Y dio realmente papeles a Malinche, y fue su portavoz. Y en el mundo mesoamericano los caciques no se hablan entre ellos. Siempre hay una persona que se dedica a transmitir la palabra del Señor, y el discurso es el Señor fulano y quiere decir que, etcétera. Entonces, la función de portavoz es muy, muy importante. Y Cortés va a confiar este papel a Malinche, lo que es una revolución increíble. Entonces, Cortés, llegamos a la por qué Malinche, Sí. ¿no? Entonces, Cortés se presenta frente a Moctezuma, al lado de Malinche, que habla al emperador. Es una mujer que habla con el emperador, que es el Tlatoani, ¿no? Entonces es una revolución social enorme, ¿no? Entonces, y Moctezuma tiene que contestar, y cómo llamar Malinche, ¿no? Entonces decidió llamarla la venerable cautiva. Porque, ¿qué significa esa mujer indígena al lado de un señor que claramente extranjero? No puede ser otra cosa que una cautiva de guerra. Entonces trata a Malinche, la mujer, de venerable cautiva, lo que en náhuatl se dice Malitzin. Malitzin.
Sin para venerable es un diminutivo que es una marca De respeto. de respeto. Y Mali significa cautivo. También significa la presa de caza, etc. Pero es la palabra estándar para designar un cautivo de guerra. Entonces llama a esa mujer, y no va a decir señora, dama, etc. Dice cautiva. Y como Cortés es el dueño de la cautiva, lo llama a Cortés Malitzine, y la E significa dueño de. Entonces, por eso Cortés fue llamado por Moctezuma Malitzine. Wow. Y de Malitzine pasamos a Malinche, pues después de la corrupción. Lo que significa que sí, inicialmente Malinche con la E era el nombre de Cortés, pero eso funcionó muy bien con Cortés porque esa asociación íntima con la mujer que era su amante y su amor, entonces esa fusión era un símbolo perfecto para Cortés. Entonces, porque le daba acceso a la tierra, además, ¿no? Sí. Pues sí, pero no viene del centro de la zona de Ayacapán, que es la parte oriental de Veracruz, del estado de Veracruz. Pero en este momento no es el problema del acceso a la tierra realmente. Es la idea de que Cortés va a restituir la pareja ideal que tiene autoridad. Y eso fue una valoración del papel de la mujer. Que además me parece muy poético en lo personal y con respecto a nuestra academia, que lo que hoy se llama Paso de Cortés es un espacio que cruza entre dos volcanes que son respectivamente femenino y masculino, ¿no? O sea, Paso de Cortés está ahí entre Popocatépetl e Iztaccíhuatl y él viene con toda esa idea, ¿no? Sí, pero creo que la distribución sexual de los volcanes es decimonónica. Sí. Yo creo. Y en la época, los volcanes son territorios donde nadie sube. Entonces, ¿por qué Cortés pasó por lo que llamamos el Paso de Cortés? Para engañar el ejército de Moctezuma. Moctezuma no está muy a favor de recibir a Cortés, porque tenía el sentimiento que era un competidor posible, ¿no? Entonces, pero Cortés salió vencedor de Cholula, lo que fue un golpe terrible, porque ¿cuál es este extranjero capaz de vencer? Eran como 30,000 soldados de aztecas, ¿no? Y Cortés sale de Cholula vivo y va a entrar en Malinche va a desarrollar la idea de que de una cierta manera Cholula era el santuario de Quetzalcóatl. Entonces, si salió vivo de la trampa Cortés, es porque es Quetzalcóatl. Entonces, es intocable, ¿no? No podemos atacar a un hombre, no puede atacar a un dios. Más o menos se armó esa idea, ese rumor, ¿no? Y creo que fue una invención de Malinche que manipulaba esas ideas. Entonces, después de Cholula, Cortés es una figura prácticamente increíble, pero pone los elementos de su lado. Y al decidir de pasar por el Paso de Cortés, es un lugar donde no había ningún ejército de Moctezuma, porque nadie hubiera tenido la idea de pasar por un paso a esa altura. Sí. Entonces, eso es la técnica de Cortés, nunca está donde lo esperan los otros. Sí. ¿Tú crees que entonces el hecho de presentarse junto con Malinche, o sea, de reactivar, o sea, esto me suena como muy junguiano, ¿no? O sea, como de reactivar en la psique colectiva el tema de esta pareja, de esta fusión arquetípica, cósmica, entonces mueve algo en la sociedad prehispánica? Sí,
Creo que Cortés, gracias al papel que va a dar a Malinche, creo que no es una instrumentalización, pero aunque puede ser una instrumentalización, es una idea genial, porque Cortés va a recuperar el apoyo de la mitad de la población mesoamericana, que son las mujeres. Claro. Entonces, al ver cómo respetaba a una mujer, cómo le confiaba un papel prominente, eso modificó la percepción de Cortés. Y los caciques, varones, ¿no? Cuando vieron que cambiaba la percepción social de Cortés y Malinche, tuvieron una cierta forma de miedo y consideraron a Cortés como un competidor muy serio, muy serio. Entonces, en este sentido, sí creo que la presencia de Malinche tuvo una importación considerable. Y tengo esta duda también de este simbolismo que tiene, o sea, ¿qué significaba para Montezuma, para todas las personas que estaban aquí? ¿Qué simbolizó la llegada de Cortés? O sea, porque sabemos que también, bueno, lo que hemos visto, que el tiempo para los aztecas no era lineal, ¿no? No era algo aquí, tiene un simbolismo, pues. ¿Qué es lo que simbolizaba para ellos? El problema es que para un occidental es muy difícil entender el tiempo mesoamericano, que es un tiempo cíclico. Pero creo que Cortés tiene una capacidad, vamos a decir, antropológica. Hoy podríamos decir que sería un buen etnólogo, ¿no? Porque tiene la capacidad de entrar en la comprensión de algo que es muy diferente. Y voy a dar solamente un ejemplo de la comprensión por Cortés del tiempo cíclico. Entra pues es una adaptación, un mestizaje con el calendario europeo, porque Cortés también va a integrar elementos del calendario mexicano y lo va a integrar en el calendario juliano, ¿no? Porque en la época es el juliano que se utiliza en Europa. Entra en México el 8 de noviembre de 1519 y va a escribir la segunda carta de relación en octubre de 1520 en Tepeaca. Esa relación va a ser el primer bestseller de la edición moderna, de la época moderna. Y la segunda carta de relación oficialmente es una carta escrita a Carlos V. En realidad es una carta escrita para el público. Es una carta abierta, hoy se diría así. Y Cortés solicita su editor, que es Cromberger, que es el gran editor de Sevilla, solicita que salga la edición impresa con una fecha particular, que va a ser el 8 de noviembre. Y la segunda carta de relación sale de las prensas de Cromberger un 8 de noviembre de 1522, pero un 8 de noviembre. Eso significa que Cortés ya pasó del lado del tiempo cíclico, sí, claro, y adapta esa percepción del tiempo cíclico al calendario juliano, que es el calendario europeo. Y para él es algo importante que salga la segunda carta de relación impresa un 8 de noviembre. No es casualidad, vamos a decir. Claro. Entonces, eso nos revela un Cortés que entra mucho más que lo pensamos, en el mundo prehispánico. Lo que significa que uno tiene el deseo de integrarse y dos, tiene la capacidad
de hacerlo, lo que son dos cosas diferentes. Sí. Porque unos quieren a veces integrarse, pero no hablan el idioma, no pueden No se entender entienden las cosmo- prácticas, etc. Entonces son dos calidades particulares. Y pues por eso creo que nos equivocamos mucho con Cortés Sí. a presentarlo como un español que no entiende nada al mundo prehispánico, entiende mucho. Sí. Y bueno, para ir concluyendo esta charla, o sea, yo no puedo dejar de resaltar la hierogamia en todo el proceso mexicano, ¿no? O sea, México como una hierogamia, o sea, bueno, Mesoamérica ya, primero que nada, como un proceso híbrido de diálogo. Estoy de entre dos acuerdo, partes. eso es cierto, eso es cierto. Y cuando dices híbrido, sí, yo utilizo el otro palabra de mestizaje, pero es igual. Hierogamia es también la unión sexual de Cortés con Malinche. La verdad es que no sabíamos en la época si funcionaría o no, pero lo interesante en la historia de Cortés es que funcionó. Y de la visión, vamos a decir, teórica o intelectual que Cortés tenía de su capacidad de integración a través del mestizaje, de esa idea nació una realidad, Sí. que es la realidad de un México mestizo. Sí. Y eso es un poco fascinante porque si comparamos con otros países de América Latina, los procesos fueron diferentes. Sí. Y hubo muchos países donde las comunidades tuvieron desarrollos separados. Eso es cierto. Y México presenta la particularidad de ser una cultura mestiza. El problema de México es que durante muchos años, eso fue la línea de la leyenda negra de los norteamericanos, durante muchos años la percepción del mestizaje fue despectiva. Y hasta los escritos de Octavio Paz, ¿no? Somos todos hijos de la chingada. Y finalmente no somos hijos de la chingada. Fuimos los herederos de 2.000 o 3.000 años de cultura. Claro. Lo que es muy diferente. Sí. Integró la parte post prehispánica y la integró pues finalmente integró toda la parte prehispánica en la historia del México moderno. Sí. Entonces, al lugar de tener, por ejemplo, 30 años después de la conquista, a partir del momento había un mestizaje, el México nuevo no tenía 30 años de existencia, sino 30 más 2.000 o 3.000 años de anterioridad prehispánica. Sí. Lo que significa que considero que el mundo prehispánico daba una profundidad histórica enorme que no tenía realmente España. España tuvo problemas para constituirse, ¿no? Y porque después de la ocupación romana hubo una ocupación visigótica y el fondo de la población es céltica, pero luego los romanos, luego los visigotes, que es otra aportación céltica, pero llegaron con el cristianismo, etcétera, y luego llegaron los musulmanes, etcétera. Entonces, la profundidad histórica de la península ibérica es menos visible que la profundidad histórica del mundo prehispánico, del mundo indígena, que le llamamos mesoamericano hoy, que es una palabra moderna, pero que nos permite designar algo, porque si no, ¿cómo llamar todo eso? Sí, claro, y yo veo una unión sexual que podemos arquetípicamente centrar en Malinche y Cortés, pero al final entre dos culturas, dos percepciones del mundo. Eso es, y dos religiones, dos religiones, ¿no? sí, porque sí. hasta el cristianismo mexicano es muy mexicano, vamos a decir muy indígena. Ayer mismo, ¿no? El Día de la Santa Cruz, que tenía que ver con el Día de Petición de Agua Tlaloc y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que hay una riqueza aquí que tiene que ver precisamente con uniones sexuales simbólicas por todos lados, de la que muchas veces nos estamos perdiendo por no ser capaces de integrar nuestra historia. Sí, pero lo interesante en el caso de México es que
A veces una hierogamia era una unión sexual entre dos personas, pero era un poco aparte. Eran personajes y potentes, etc. Pero el chiste con México es que funcionó como un sistema de desarrollo de toda una cultura. Entonces no fue solamente, no somos los herederos de Martín Cortés, hijo mestizo de María, y que también es una hija de Cortés, ¿no? Y con Malinche. Y no somos los herederos de esos dos, sino de todos los mestizos que funcionaron. Por ejemplo, hasta Alvarado, que no es un personaje muy agradable, no, porque es un personaje de mucha violencia, etc. Se casó con una princesa de Tlaxcala, y tuvo una descendencia con esa mujer que conocemos como Ana, y era una princesa de Tlaxcala y la conservó durante toda su vida. Entonces, no fue solamente la unión de Cortés y Malinche, claro. fue una serie de uniones y de eso funcionó. Podemos terminar con un elemento interesante. Los caciques, viene la entrada de Cortés en México, Tenochtitlán, en agosto de 1521. Y hay caciques que arman un pleito, se instala Cortés con Malinche en Coyoacán, porque la ciudad es destruida, no lo vamos a negar. Entonces se instala en Coyoacán y recibe pleitos de caciques que dicen, estamos enojados porque sus soldados han robado nuestras esposas. Entonces Cortés decide, bueno, vamos a pedir lo que opinan las mujeres, que son las primeras interesadas. Wow. Entonces, organiza una especie de referéndum y de las mujeres indígenas y casadas o no casadas con españoles, hay un cuestionario, quiere quedarse con el español que acaba de llegar o con su ex marido. Y solamente 5 mujeres decidieron regresar a su ex marido, lo que probablemente encontraron un hombre español violento, etcétera, que lo maltrataba. Eso todo existe en el mundo humano, ¿no? Claro. Pero significa que del lado de las mujeres también había esa aspiración del mestizaje, como era un funcionamiento milenario de la sociedad. Claro. Había una atracción para eso, y eso es lo que no entendemos cuando castigamos a los mestizos en México, que había valoración del mestizaje en México por ser una tradición milenaria, o 2 veces o 3 veces milenaria. Y eso explica la especificidad de México. Y realmente es un país mestizo y hay que valorar esa dimensión híbrida, como dices, porque es una riqueza. Hay que considerarlo como una riqueza y no como un castigo de un pecado, ¿no? Porque la idea del castigo es la idea del pecado, y la práctica del mestizaje era totalmente diferente, era una cosa natural y valorada. Claro. Porque al final era un sistema de desarrollo para el mismo pueblo. O sea, si podemos hablar de desarrollo en ese sentido, el mestizaje estaba en función de eso, ¿no? Del perpetuar la civilización y la cultura del propio lugar. Y enriquecerla, Y enriquecerla, sobre todo. Sí, y adaptarse en función de los que llegaban, etcétera. Porque el mestizaje significa tomar una parte de uno y la otra parte del otro. Y crear algo nuevo. Que es el funcionamiento de la reproducción sexual. Claro. Exactamente, la mitad, el producto de la reproducción sexual es la mitad es del hombre, la otra mitad de los genes es de la mujer, y somos constituidos como el producto de un intercambio genético, ¿no? Entonces, finalmente pero insisto en el aspecto de que era totalmente normal el mestizaje, y que era
culturalmente valorado, Sí. lo que significa que no hubo rechazo de los esposos españoles por las mujeres indígenas, Sí. al contrario. Sí, claro. Entonces, presentar todo eso como una serie de violaciones es realmente, creo yo, y considerar que no entendemos el funcionamiento de la sociedad prehispánica. Lo que digo, cuando digo eso, no elimino la existencia, no está negando la existencia de la violación. Claro. Eso existió en las sociedades humanas, pero en el caso del mestizaje es algo mucho más ritualizado, mucho más cuadrado, mucho más cultural, vamos a decir, que una violación que es algo salvaje. Sí, una claro. estructura social ya sostenida por mucho tiempo. Eso es, sí, Sí. sí, sí. Y que funcionaba, que habían Sí. probado que funcionaba. Sí. Sí, tuvo por lo menos 3.000 años de mestizaje. Poquito. Porque el proceso de mestizaje fue continuo. Siempre eran pequeños grupos. Normalmente eran grupos, los indígenas que llegaban, los chichimecas, eran grupos de entre 30 y 80. Entonces, cuando Cortés llega con 500, es un poco fuera de lo tradicional. Sí. Pero finalmente aceptaron, Sí, pero sí. no modificaron la capacidad. Por ejemplo, a los 500 y hombres de Cortés en Centla ofrecieron 20 esposas, lo que significa, normalmente en el mundo, estamos de acuerdo para 20. Entonces hay que escoger los 20 que quieren asentarse y los otros se van. Sí. Entonces eso es el significado. No modificaron la capacidad de integración, que es una cosa razonable. La integración es posible, Sí. valorada, pero limitada y de manera estadística. Sí. Y igual en Zempoala recibieron 20 mujeres. 20 es una cifra redonda que corresponde Al pensamiento maya, ¿no? No. Pues maya, los mayas son mesoamericanos igual, ¿no? Sí, yo había pensado en los 20 porque el 20 es como la unidad maya, ¿no? No maya, mesoamericana. Mexicana, ok. Es común. Ok. Es común a cualquier parte de Mesoamérica. América. Sí, es una especie de unidad. Se cuenta, por ejemplo, las mazorcas de maíz por 20, etcétera, etcétera. Sí, es una unidad de cuenta. Prehispánica. Pero sí, sí, así funcionó. Sí. Así funcionó. Wow. Pues. Pero hay que insistir que fue valorado Sí. el mestizaje, Sí. lo que llamas hibridación. Sí. Hibridación parece un poco más de la vegetación, de los que hibridan y no sé, tal especie de maíz con otra, etcétera, Sí. pero es la misma idea, Sí. que es una mezcla y que de esa mezcla nace una dinámica. Sí. Eso es, la palabra dinámica es importante. Sí, estoy de acuerdo. Y es una dinámica que es genética y cultural. Sí. Cuando digo cultural, eso puede incluir la religión, las creencias, la cosmología, etc. Sí. Para mí la cultura integra todo eso. Sí. Wow, pues solo decirte, Cristian, además, que cada vez que vamos a Paso de Cortés, que es un lugar importante para nosotros, es lo que normalmente vamos haciendo en el camino es escuchar tus entrevistas. Entonces estás Y con vamos nosotros, seguido, ¿eh? Y Y vamos vamos seguido. seguido. Paso de Cortés, sí. Sí. Y vamos seguido, ese también es el tema. Sí, en algún momento tal vez logremos, porque no sé si alguna vez has estado ahí, pero hay Sí, una, claro. hay un monumento que Sí. representa a Cortés Sí, y sí. que tal vez en algún momento logremos que estén ahí, además que Malinche también esté en... Sería buena idea Sí, fomentar esa. Sí. Sí, es buena idea. sí, Porque al momento del paso de Cortés, cuando llega Cortés, está con Malinche. sí, Entonces la iconografía siempre representa Cortés a caballo y Malinche a pie. sí, No sabemos, ¿no? sí. No sabemos eso. Sí, Es cierto, la entrada de Cortés en Tenochtitlán se hace a caballo. Cortés está a caballo. Y no sabemos si subió en el caballo Malinche o si caminaba a pie. Tradicionalmente camina a pie,
Pero era la norma en un país donde no se conocía el caballo. Sí. Entonces la caminata se hacía a pie. Entonces no hay que asustarse. Sí, No hay que ver en la idea de que el hombre arriba, está en pues. el caballo y la mujer sigue a pie. La mujer indígena camina, ¿no? Como todos los caminantes. sí. Pero sí, hay que poner la figura de Malinche en el Paso Sí, de Cortés. eso hay que poner. Pero en muchos otros lugares. Sí, ¿eh? sí. Creo que eso sería una buena imagen, un buen símbolo de la fusión cultural que cristalizó México. Sí. Entonces sí, es excelente idea, puedo apoyar. Que es parte de lo que la academia al final de cuentas hace, reivindicar la pareja sagrada. O la pareja en general, no como algo... No centrado en dos centrado en dos personas, personas, sino sino- como un fenómeno cultural, espiritual, etcétera, etcétera, lo que nos dedicamos a hacer. Sí. Sí, Sí. sí. Si funcionó para crear una cultura y un país. Pues Sí, creo que no es un buen tema. Y la palabra malinchismo sí, me parece fuera del contexto histórico. sí, podríamos hacer una apología de eso eventualmente, ¿no? No sé si hay que apologizar. La verdad es que Malinche, por pertenecer a un mundo que practicó el mestizaje durante milenios, lo ha vivido como una cosa natural. Claro. Entonces no fue una traición, fue una cosa absolutamente Sí. natural. Hoy- Porque yo considero que el mestizaje es algo natural. Sí. Pero entiendo que podemos armar un rechazo frente a eso, ¿no? Pero me gustaría, si tenemos un minuto más, Sí, claro. agregar algo. Es que cuando Cortés llega a España, su padre ha negociado un matrimonio con una mujer de la familia real. Y la señora que llamamos como Zúñiga, en realidad pertenece a la familia real. En la idea del padre de Cortés, esa alianza era una protección en caso de competencia, de envidia, etc. Muy bien, entonces se casa Cortés y antes de casarse ya tiene su hijo con Malinche que tiene 6 años y Cortés decide de integrar su hijo de 6 años, lo que es una excepción, en la orden de Santiago. La orden de Santiago es una orden militar fundado para la Reconquista, pero finalmente es una especie de club de la alta nobleza castellana. Y había una reivindicación de pureza de sangre. Sí. Entonces, para entrar en esa orden de Santiago, había que comprobar su pureza de sangre sobre 4 o 5 generaciones, no sé. Y finalmente Cortés decidió que el mestizaje con un mexicano no era una ruptura de la pureza de sangre. Wow. Lo que significa que Cortés explicó a los españoles de la época que el mestizaje era algo natural y que, pues es un poco clasista su explicación, ¿no? Lo vamos a decir. Pero como era princesa y indígena, pero princesa, no había ruptura de la pureza de sangre. Pero es un dato importante sobre esas nociones que básicamente rechazan el otro, ¿no? Sí. Finalmente, en el siglo XVI, en la España del siglo XVI, Cortés pudo imponer un mestizo en la Orden de Santiago, que era la cuna absolutamente de la alta nobleza castellana. Lo que significa que, uno, Cortés defendió el principio del mestizaje y que, dos, finalmente hubo aceptación de la nobleza. Castellana. Hasta Carlos V aceptó, porque Carlos
V hizo una carta al gran maestre de la orden para recomendar la aceptación del hijo de Cortés, que tenía Martín, hijo de Malinche. Sí. Entonces, esos son símbolos importantes que explican que no hay que considerar el mestizaje de manera despectiva. Y en España no se consideró en el siglo XIX, eso es 1528, 29, en realidad 29, se hizo en Toledo la ceremonia de entrada del Martín Cortés, y es un momento para mí muy simbólico, muy importante, porque significa que hubo una aceptación fuera de México, hubo una aceptación del mestizaje. Que existe allá también. Sí, entonces no entiendo por qué tendríamos que seguir satanizando al mestizaje mexicano. Sí. Bueno, eso es con eso podemos terminar. Una última pregunta. Tú tienes... Yo también Entonces, pero... Eso es el tiempo circular mesoamericano. Nunca termina. ¿Tenemos alguna pista del nombre original de Malinche? Y no, porque la idea del nombre no existe. El nombre que nace es una fecha de calendario. Ya. Entonces, el verdadero nombre es 2 Acatl y Omecali para 2 Casa o Macuilxochitl para 5 Flor, etc. Eso es el nombre. El nombre social es la fecha de bautismo, pues, del equivalente del bautismo. Ya. Okay. Entonces, no tenemos la menor idea del día de nacimiento de Malinche, pero entiendo también que para por ejemplo, hablamos de Moctezuma, de su hijo que se llamaba Fulano, etc. Y los españoles dieron nombres a todos los señores, todos los caciques, y como Cuitláhuac, como Cuauhtémoc, etc. Tengo una duda muy fuerte sobre la existencia de esos nombres. Lo que existía es el apodo, pero el apodo todavía en el mundo indígena es algo secreto. Normalmente el apodo no es conocido. Entonces puede ser una relación con un animal, puede ser una relación con un evento, etc. Pero el apodo sí existía, pero el nombre, como lo manejamos en Occidente, creo que no. Entonces, Moctezuma, no sabemos si se llamaba Moctezuma. O si se llamaba Omeacatl o Macuilxochitl. Eso no lo sabemos. Entonces, realmente no tengo idea del nombre de Malinche, pero está bien, ¿no? La podemos llamar Doña Marina, que es un nombre cristiano, o Malinche, que es pues tradicional, ¿no? Sí. Bueno, no me podía quedar sin preguntarlo. No, pero está bien Malinche. Pero creo que hay que reservar Malinche para la mujer, porque llamar a Cortés Malinche nos perdemos un poco. Pero es cierto que Malincine fue el nombre que dio Moctezuma a Cortés. Y eso le encantó a Cortés, porque yo considero que es Cortés que escribió la historia verdadera. Entonces hay una página de la historia verdadera donde Cortés dice que le encantó recibir este nombre. Wow. Y por la fusión que tenía con Malinche. Entonces le encantó. Entonces vamos a conservar eso, Malinche como Malinche. Muy bien. Pues gracias Cristian por haberte tomado este tiempo para charlar con nosotros, y bueno, para mí es una delicia escucharte en grabación, pero en vivo pues muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por el saber. Y pues toda la información. Con este episodio cerramos nuestra primera temporada, y pues hasta que nos volvamos a escuchar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo. Esto fue Yerogamia Podcast. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.